En medio del ruido del mundo, hay alguien que nos enseña algo esencial. La fuerza verdadera nace de la calma. Es Lao Tse. Hoy descubrirás una forma distinta de pensar, de decidir y de vivir. El arte de fluir. Hay un instante en la vida en que uno se cansa de empujar. De intentar forzar puertas que no se abren, de sostener vínculos que se deshacen, de buscar resultados que parecen alejarse cuanto más los perseguimos. Ese instante, que muchos temen como un signo de derrota, fue para Lao Tse el comienzo de la sabiduría. Nacido hace más de 2000 años en la antigua China, Lao Tse no dejó templos ni conquistas. Dejó un libro breve, el Tao Te Ching, que se convirtió en una de las obras más profundas de la historia humana. En él enseña que la vida no se conquista, se comprende. Y que el verdadero poder no nace de imponerse, sino de aprender a fluir. Fluir no es rendirse. Es reconocer que la corriente de la existencia tiene una dirección, un ritmo, un orden que va más allá de nuestros planes. Cuando dejamos de pelear contra ese orden, empezamos a participar de él. Dejamos de ser piedra y nos volvemos agua. El agua es el símbolo central del pensamiento de Lao Tse. Su aparente debilidad esconde una fuerza inmensa, atraviesa montañas, erosiona el tiempo, se adapta a toda forma sin perder su esencia. El sabio, dice el maestro, es como el agua, busca lo bajo, se mantiene puro, no compite, y por eso vence. Comprende que nada hay más poderoso que la suavidad. En este viaje exploraremos su enseñanza esencial, el arte de fluir. Aprenderemos cómo la calma puede ser una forma de acción, cómo la quietud interior se convierte en claridad, y cómo el equilibrio entre hacer y dejar ser nos libera del peso inútil de controlar. No se trata de una religión ni de una teoría abstracta, sino de una práctica de vida. Cada fragmento de este camino será una invitación a mirar distinto. A dejar que las cosas respiren, a confiar en el ritmo natural de los procesos, a comprender que lo que buscamos muchas veces nos está buscando también. Como el río que encuentra su cauce sin empujar la roca, el ser humano que aprende a fluir descubre un poder silencioso. Un poder que no domina, sino que transforma. Un poder que no grita, sino que comprende. Y en esa comprensión, encuentra la paz. Parte 1. El agua y la fuerza de lo blando. El agua parece débil. No tiene forma propia, no se resiste, no se impone. Sin embargo, ninguna fuerza puede detenerla. El agua atraviesa la roca, desciende desde las montañas, se adapta a cada cauce y, con el tiempo, transforma todo lo que toca. Lao Tse vio en ella la imagen más pura de la sabiduría, lo que es suave vence a lo que es duro, lo que se adapta perdura, lo que no compite triunfa. En el Tao Te Ching, el maestro escribe, nada hay más blando ni más débil que el agua, pero nada como ella para desgastar lo fuerte y lo duro. Nada puede cambiarla. Esa paradoja contiene el secreto del equilibrio interior. En el mundo moderno, donde la prisa y la presión parecen ser las únicas formas de avanzar, el pensamiento de Lao Tse es una rebelión silenciosa. Nos recuerda que la suavidad no es fragilidad, es una inteligencia más profunda que la fuerza. Fluir no significa renunciar a la acción, sino comprender cuándo actuar y cuándo esperar. El agua no duda, simplemente sigue la pendiente natural. Si encuentra un obstáculo, lo rodea. Si cae, se convierte en cascada. Si la encierran, se calma y espera. No se opone al mundo, coopera con él. El sabio hace lo mismo. No lucha contra la vida, la acompaña. Su poder está en la adaptación, en la serenidad que nace de no forzar el curso de las cosas. Imagina por un momento tu propia vida como un cauce. Piensa en cuántas veces quisiste forzar la dirección del río, relaciones, proyectos, decisiones. Cuando empujamos contra la corriente, agotamos nuestra energía. Cuando confiamos en el flujo natural, las cosas tienden a encontrar su equilibrio. Eso no significa resignarse, significa comprender el ritmo de las circunstancias y usarlo a favor, como el agua usa la gravedad. El agua enseña humildad.
No busca las cimas, desciende. Se nutre de lo bajo, de lo que los demás desprecian. Por eso simboliza la virtud del sabio, servir sin reclamar, dar sin esperar, permanecer puro sin juzgar. Lao Tse afirma que el mejor bien es como el agua, que beneficia a todas las cosas y no compite. Quien vive de acuerdo con el Tao actúa de ese modo, no se siente superior, no necesita imponerse, no busca reconocimiento. Su grandeza está en su discreción. En la vida cotidiana, esa enseñanza se vuelve práctica. Cada vez que elegimos escuchar en lugar de discutir, cada vez que cedemos espacio en lugar de controlar, cada vez que respondemos con calma en medio del conflicto, encarnamos la fuerza de lo blando. El poder tranquilo no busca ganar, busca comprender. Y comprender es siempre una forma más alta de victoria. Pero hay algo más profundo. El agua representa también la continuidad. No se detiene nunca, incluso cuando parece inmóvil. En la quietud de un lago hay un movimiento interno, una circulación invisible. Así también la calma interior del sabio no es pasividad, sino presencia atenta. Actúa desde la comprensión, no desde la reacción. Por eso su acción es eficaz, como el golpe del agua que cae durante siglos sobre la piedra. El mundo contemporáneo nos ha enseñado a admirar la rigidez, firmeza, control, seguridad, velocidad. Sin embargo, lo rígido se quiebra con facilidad, lo flexible resiste. El bambú sobrevive a la tormenta porque se inclina. La persona que sabe adaptarse a los cambios sin perder su esencia vive en armonía con el Tao. Esa es la verdadera fortaleza, no la del músculo o la voluntad, sino la del espíritu que no se resiste a lo inevitable. Hay momentos en que la vida nos exige ser agua. Cuando perdemos algo querido y debemos aprender a seguir. Cuando el futuro se vuelve incierto y necesitamos confiar. Cuando el entorno cambia y ya no somos quienes éramos. En esos instantes, luchar no ayuda. Comprender sí. Aceptar no es rendirse, sino reconocer que todo fluye y que resistirse al cambio es como intentar atrapar el río con las manos. Lao Tse no habla de un ideal místico inaccesible. Habla del modo natural en que la existencia funciona. Todo lo que vive fluye, la sangre, el aire, las estaciones, las emociones, el tiempo. Solo el pensamiento humano intenta detenerlo todo, fijar, controlar, poseer. El sabio desaprende esa costumbre. Regresa al movimiento natural del mundo y, al hacerlo, encuentra descanso. La suavidad, dice Lao Tse, es la ley del cielo y de la tierra. La piedra parece fuerte, pero el agua la desgasta. El cuerpo parece sólido, pero el aliento lo sostiene. El poder parece dominio, pero el verdadero poder es comprensión. Comprender es mirar el mundo sin rigidez, aceptar que la vida no se deja forzar y aprender a moverse como ella, sin miedo, sin prisa, sin resistencia. Ser como el agua no significa perder la forma humana, sino recuperar la humanidad profunda, la que sabe esperar, escuchar, servir y seguir adelante. Quien fluye no se estanca, y quien no se estanca vive. Parte 2. El vacío como origen de toda forma. Lao Tse enseñó que todo lo que existe nace del vacío. No del vacío como ausencia, sino como posibilidad. El vacío no es la nada, es el espacio donde todo puede surgir. Así como una taza sirve por el hueco que contiene, el ser humano encuentra sentido en el espacio interior que lo habita. En nuestra época tememos el vacío. Lo llenamos con ruido, con tareas, con palabras. Tememos quedarnos a solas con nosotros mismos, como si el silencio fuese una amenaza. Pero el maestro chino veía en él la condición necesaria para que la vida pudiera manifestarse. Decía, 30 radios convergen en el cubo de la rueda, pero es el hueco del medio lo que hace útil al carro. La utilidad no está en la forma, sino en el espacio que permite moverse. Todo lo vivo depende del vacío. Los pulmones respiran porque se expanden en un espacio. La mente piensa porque tiene pausas entre los pensamientos.
El corazón late porque alterna entre contracción y descanso. El Tao, la ley invisible del universo, también respira de ese modo, crea y recoge, avanza y se repliega, llena y vacía. Quien comprende ese ritmo deja de temer al silencio y empieza a escucharlo. El vacío interior es la raíz del equilibrio. Sin espacio, no hay movimiento, sin pausa, no hay música. Los sabios antiguos lo sabían, la fuerza del arco depende del vacío que contiene su curvatura. El poder de la palabra depende del silencio que la precede. El descanso no es tiempo perdido, es la mitad invisible de toda acción. Por eso Lao se aconseja, quien quiere llenarse, se vacía. Quien quiere mantenerse, se adapta. Quien quiere perdurar, se suaviza. El vacío enseña desapego. No porque niegue las cosas, sino porque no se aferra a ellas. Una mente vacía no es una mente vacía de contenido, sino una mente libre de rigidez. Puede pensar, sentir, actuar, pero sin quedar atrapada en ninguna forma. Como el agua que adopta el recipiente sin volverse prisionera de él. El sabio deja espacio dentro de sí para lo nuevo, por eso puede renovarse siempre. A veces el sufrimiento nace de la acumulación. Demasiadas ideas, demasiadas emociones, demasiadas metas. La mente se satura y pierde claridad, como una habitación abarrotada donde ya no entra la luz. El vacío no destruye, limpia. Quita el exceso, despeja el horizonte. Solo cuando uno suelta puede ver de nuevo el cielo. El arte del vacío es el arte de la pausa. En el movimiento constante del mundo, detenerse parece un pecado. Pero sin pausa no hay dirección. El arquero que no respira antes de soltar la flecha falla. El músico que no deja espacio entre las notas confunde ruido con melodía. El ser humano que no se concede silencio termina perdiéndose en su propio eco. El vacío nos recuerda que el alma también necesita respirar. Cuando uno aprende a convivir con el silencio interior, algo cambia. Los pensamientos se ordenan por sí solos. Las emociones pierden su violencia. El tiempo parece desacelerarse. Ya no se reacciona, se responde. No desde la prisa, sino desde la claridad. Eso es Wu Wei en su forma más sutil, actuar desde la quietud, moverse desde el centro vacío que observa sin juzgar. El vacío no es aislamiento. Es comunión profunda. Solo quien se vacía de sí mismo puede comprender al otro sin querer modificarlo. Solo quien renuncia a la necesidad de imponer puede escuchar verdaderamente. El ego teme el vacío porque se disuelve en él. Pero la conciencia lo busca porque allí encuentra su libertad. Por eso el sabio sonríe ante la incertidumbre, sabe que del vacío nace la forma y que todo final prepara un comienzo. Mira la naturaleza. El cielo parece vacío, pero sostiene nubes, aves y estrellas. El espacio entre las ramas permite que la luz entre en el bosque. El silencio entre las olas permite escuchar el ritmo del mar. La vida se sostiene en ese equilibrio invisible entre lo lleno y lo vacío, lo visible y lo latente. Comprender esto es reconciliarse con la impermanencia. Cuando algo se derrumba, un proyecto, una relación, una certeza, sentimos miedo porque queda un espacio abierto. Sin embargo, ese hueco es fértil. Solo cuando una vasija se rompe, el agua puede fluir hacia nuevos cauces. Solo cuando un silencio se extiende, podemos oír lo que antes estaba oculto. La pérdida es a veces el gesto con que el Tao despeja el terreno para lo que debe venir. Vivir con conciencia del vacío es vivir con flexibilidad. No todo debe llenarse, no todo debe resolverse. Hay preguntas que necesitan madurar en el silencio, hay caminos que solo aparecen cuando dejamos de buscar. El vacío no es un obstáculo, es el espacio donde lo esencial se revela. Por eso Lao Tse enseña que el sabio acumula el vacío como un tesoro, porque sabe que solo desde la quietud puede surgir la forma justa. En el fondo, el vacío interior es una invitación a confiar. Confiar en que el orden natural sabrá equilibrar lo que el esfuerzo humano no puede. Confiar en que la claridad brota cuando cesa el ruido.
Confiar en que, aun cuando todo parezca detenido, la vida sigue trabajando en silencio. Como el agua bajo el hielo, como la semilla bajo la tierra. Si pudiéramos aceptar más a menudo ese espacio, dejar de llenarlo con miedo o urgencia, descubriríamos algo prodigioso: el vacío no es enemigo del sentido, es su origen. Solo quien se vacía puede volver a llenarse. Solo quien deja espacio en el alma puede recibir lo nuevo. Y solo quien aprende a detenerse puede fluir con verdadera libertad. Parte 3. El equilibrio entre hacer y dejar ser. Entre la acción y la quietud existe un punto invisible. Un lugar donde el movimiento no es impulso y la calma no es inercia. Ese punto es el equilibrio, y es allí donde habita la sabiduría. Lao Tse lo llamó Wu Wei: actuar sin forzar, hacer sin interferir, avanzar sin violentar el curso natural de las cosas. Durante siglos, los hombres han confundido la acción con el esfuerzo. Nos enseñaron que solo quien se impone logra resultados, que el éxito requiere control, voluntad y lucha. Pero el maestro taoísta observó que la naturaleza no pelea y, sin embargo, todo se realiza. Las estaciones cambian, las flores se abren, los ríos hallan su cauce, los astros giran en silencio. El Tao no se impone, se manifiesta. Hacer sin forzar no significa no actuar. Significa actuar en armonía con el momento, desde la claridad y no desde la ansiedad. El sabio no se precipita, se alinea. Es como un arquero que no lanza la flecha por impulso, sino cuando el cuerpo y el viento están en sincronía. Entonces el disparo se vuelve natural, inevitable, perfecto. No fue fuerza, fue comprensión. Hay en esto una enseñanza profunda para la vida cotidiana. La mayoría de nuestros errores no provienen de la inacción, sino del exceso de acción. Hablar cuando debíamos escuchar, insistir cuando era tiempo de esperar, retener lo que ya debía soltarse. El desequilibrio aparece cuando el ego quiere tomar el lugar del flujo natural. Queremos ser el río, no su cauce. Queremos mandar al tiempo, no entender su ritmo. La verdadera acción nace de la observación. Solo quien contempla puede ver con claridad el momento oportuno. Por eso Lao Tse afirma: el sabio actúa sin actuar y enseña sin decir palabra. Su poder está en su coherencia, no impone, su sola presencia ordena. La acción justa no viene del deseo de controlar, sino del silencio interior que percibe el instante adecuado. El equilibrio entre hacer y dejar ser es un arte que se aprende con humildad. A veces, actuar es hablar. Otras, callar. A veces, avanzar. Otras, permanecer. El sabio no busca una regla fija, sigue el pulso del momento. Sabe que el universo tiene su propio lenguaje y que comprenderlo exige quietud. En la cultura moderna, donde todo se mide por productividad, el Wu Wei parece una provocación. Nos educaron para llenar cada hora, para justificar nuestra existencia con resultados. Pero hay una eficacia más profunda en la pausa que en el exceso. Cuando uno deja de forzar, los problemas se ordenan por sí solos. Cuando el alma se calma, las soluciones aparecen con naturalidad. Lo que antes requería esfuerzo se vuelve simple. No porque el mundo haya cambiado, sino porque uno ha dejado de oponerse a él. Hacer sin forzar también significa no luchar contra uno mismo. Demasiadas veces confundimos el crecimiento con la violencia interior, exigencias, comparaciones, juicios. El Tao enseña otra forma: crecer como crece el árbol, en silencio, hacia la luz, sin ansiedad. El árbol no compite con los otros, cada uno se eleva a su tiempo. Así también el ser humano florece cuando deja de exigirse y empieza a escucharse. Hay una fuerza inmensa en la paciencia. El río no teme al obstáculo porque sabe que, con el tiempo, lo desgastará. El sabio confía en el proceso, porque entiende que la acción y la no acción no son opuestas, sino partes de un mismo ciclo. Cuando el equilibrio es real, la acción se convierte en expresión natural del ser y el descanso en su renovación. Vivir de este modo es aceptar que no todo depende de nosotros. Y,
paradójicamente, es desde esa aceptación que surge nuestro verdadero poder. El que no lucha por controlar, controla. El que no busca ser admirado, inspira. El que no se impone, prevalece. Lao Tse dice, el que sigue el Tao camina sin esfuerzo, y sin embargo, nada queda sin hacer. En la práctica, esto se traduce en pequeños gestos. Hacer lo que se puede, soltar lo que no depende de uno, y confiar en que la vida sabrá completar lo que nosotros no alcanzamos a terminar. No hay error en la pausa ni culpa en el descanso. El Tao no castiga, enseña. Y muchas veces enseña a través del vacío, de la espera, del silencio. El equilibrio entre hacer y dejar ser es, en el fondo, un equilibrio entre voluntad y confianza. La voluntad mueve, la confianza sostiene. Demasiada voluntad genera tensión, demasiada confianza, inercia. El arte consiste en que una no anule a la otra. Hacer con conciencia y permitir con fe. Sembrar y dejar crecer. Construir y saber detenerse. En ese punto medio, la vida se vuelve ligera. Ya no sentimos la urgencia de controlar cada resultado, porque comprendemos que el orden del universo es más sabio que nuestro plan. Entonces la acción fluye sin resistencia, el descanso no es culpa y cada instante se convierte en parte de una danza más grande que nosotros. Y es allí, justo en ese equilibrio invisible, donde el alma encuentra descanso. Porque finalmente entiende que el fluir no es pasividad ni dominio, sino una armonía, la unión entre el impulso que crea y la sabiduría que confía. Parte 4. La humildad del sabio. Lao Tse enseñaba que el sabio no se eleva, sino que desciende. Su grandeza no se mide por el brillo exterior, sino por la profundidad interior. En un mundo que celebra la exhibición y la competencia, esta idea parece una paradoja. Sin embargo, el sabio entiende algo que el orgullo ignora: lo que está alto pierde equilibrio, lo que está bajo se sostiene con firmeza. El mar es el rey de los 100 ríos porque se coloca debajo de ellos, escribió el maestro. El mar no compite con los ríos, los recibe. No los domina, los acoge. Así es también el sabio. No busca imponerse sobre los demás, sino crear espacio para que los demás puedan ser. En esa actitud de descenso voluntario reside la verdadera fuerza. La humildad no es debilidad ni renuncia a la dignidad. Es comprensión del orden natural: todo lo que sube debe bajar, todo lo que se infla acaba por vaciarse. El sabio prefiere permanecer en lo bajo porque allí no hay riesgo de caída. En la quietud de lo sencillo encuentra la serenidad que el poder no da. Mientras el mundo busca reconocimiento, él busca coherencia. La humildad es una forma de sabiduría porque nos devuelve a la realidad. Nos recuerda que no somos el centro del universo, sino parte de un entramado mayor. Quien comprende esto deja de actuar para ser admirado y empieza a actuar para servir. Y en ese cambio sutil se libera de una carga inmensa, la necesidad de demostrar. El orgullo es pesado, la humildad, ligera. El orgullo necesita sostener una imagen, la humildad permite ser. El orgullo teme equivocarse, la humildad aprende de cada error. El orgullo busca aplauso, la humildad busca comprensión. Por eso Lao Tse dice que quien se ensalza no brilla, y quien se justifica no tiene razón. El sabio no necesita defenderse porque su vida habla por él. Ser humilde no significa no tener opinión, sino no imponerla. El sabio puede enseñar sin herir, corregir sin humillar, guiar sin dominar. Su autoridad no nace del miedo ni del prestigio, sino del ejemplo silencioso. Como la tierra que sostiene todo sin reclamar crédito, su sola presencia genera equilibrio. Y ese equilibrio es contagioso, transforma el entorno sin necesidad de discurso. En tiempos donde todos quieren ser vistos, el sabio elige volverse transparente. No porque renuncie al mundo, sino porque no necesita que el mundo lo confirme. La verdadera identidad no depende del reconocimiento externo, sino del orden interior. Por eso quien se conoce no busca ser conocido. Quien se basta a sí mismo no necesita ser celebrado.
La humildad también implica saber recibir. El que cree saberlo todo ya no puede aprender. El sabio, en cambio, se mantiene abierto como el cielo, receptivo como el valle. Cada encuentro es una oportunidad de comprender algo nuevo. Cada palabra ajena, un espejo. Y porque no teme aprender, nunca deja de crecer. La humildad, para Lao Tse, no era una virtud moral sino una ley cósmica. El agua fluye hacia lo bajo, las nubes ascienden solo para volver a descender en forma de lluvia. Nada se mantiene elevado para siempre. Comprender esto no es pesimismo, sino lucidez. Todo lo que se aferra a su propia altura se desmorona. Solo lo flexible perdura, solo lo vacío se llena, solo lo humilde permanece. Hay una belleza profunda en reconocer nuestros límites. El sabio no se avergüenza de lo que ignora, porque sabe que la sabiduría crece en la tierra del no saber. Deja espacio para la duda, para la revisión, para el cambio. No necesita tener razón, necesita comprender. Y esa disposición a escuchar es el signo más alto de inteligencia espiritual. Vivir con humildad no significa esconderse del mundo, sino moverse por él sin ruido. Es actuar con conciencia de que cada cosa tiene su tiempo y que no somos más ni menos que los demás, solo parte del mismo flujo. El sabio no desprecia al poderoso ni envidia al rico, simplemente los observa con compasión. Sabe que quien busca brillar hacia afuera muchas veces se apaga por dentro. En un mundo saturado de egos, la humildad es un acto revolucionario. Es elegir no competir, no presumir, no imponerse. Es volver al cauce natural del Tao, silencioso, constante, inevitable. El sabio vive así, en lo bajo, donde nadie disputa el lugar, donde la vida es simple y plena. Y desde allí, como el mar que recibe los ríos, lo abraza todo sin juicio y sin medida. Porque quien se pone debajo, sostiene. Y quien sostiene, nunca cae. Parte 5. El silencio que comprende. El silencio es el maestro que nunca grita y, sin embargo, todo lo enseña. Para Lao Tse, el silencio no es ausencia de palabras, sino presencia de comprensión. El sabio no calla porque no tenga nada que decir, calla porque entiende que muchas veces lo esencial se transmite mejor sin ruido. En ese silencio, la verdad se abre paso sin esfuerzo. Vivimos en una época que teme al silencio. Las conversaciones se llenan de palabras vacías, los pensamientos se atropellan buscando ocupar cada instante. El silencio incomoda porque nos confronta con nosotros mismos. Pero quien logra permanecer quieto ante ese espejo descubre algo que el ruido oculta, detrás de toda confusión hay claridad, detrás de todo miedo hay paz esperando ser escuchada. Lao Tse comprendió que el silencio es el puente entre la mente y el Tao. Solo cuando el ruido interior cesa podemos oír el ritmo del mundo. El sabio no necesita discutir para convencer, ni imponer para guiar. Su sola calma ordena lo que está desordenado. Así como un lago tranquilo refleja el cielo, una mente silenciosa refleja la verdad sin distorsión. El silencio no es vacío, es plenitud contenida. Cada palabra que nace de él tiene peso, cada gesto tiene sentido. Cuando uno habla desde el ruido, hiere, cuando habla desde el silencio, cura. Por eso el sabio elige sus palabras con cuidado, no por temor, sino por respeto. Sabe que el lenguaje tiene poder, y que ese poder solo es justo cuando surge de la quietud. Hay distintos silencios. El que nace de la ignorancia y el que nace de la comprensión. El que encubre y el que revela. El primero es miedo, el segundo, sabiduría. El sabio no calla para evadir, sino para mirar más profundo. El silencio que comprende no se impone, acompaña. No busca tener razón, busca entender. En las relaciones humanas, el silencio puede ser un refugio. No todo necesita respuesta inmediata, no todo debe resolverse con argumentos. A veces, la presencia tranquila dice más que 1000 explicaciones. El silencio permite escuchar con el corazón, y quien escucha de ese modo se vuelve un bálsamo para los demás. La comprensión no siempre se expresa,
a veces simplemente se comparte, en un gesto, una mirada, una pausa. También dentro de uno mismo el silencio es sanador. Cuando la mente deja de hablar sin cesar, el alma puede descansar. La ansiedad se disuelve, los pensamientos encuentran su cauce. En el silencio descubrimos que no somos nuestros pensamientos, sino el espacio donde ellos aparecen y desaparecen. Y al reconocer ese espacio, recuperamos la libertad interior. El ruido nos hace creer que debemos responderlo todo, explicarlo todo, justificarlo todo. El silencio, en cambio, nos enseña a observar. A dejar que las cosas se muestren por sí solas. A comprender sin intervenir. El Tao actúa así, sostiene el universo sin pronunciar palabra. El sabio lo imita, actuando sin necesidad de ser visto, comprendiendo sin exigir ser comprendido. El silencio también es humildad. Reconoce los límites del lenguaje y acepta que hay realidades que no caben en las palabras. Por eso el sabio sonríe ante la pregunta imposible y no responde con teoría, sino con presencia. Porque sabe que quien busca de verdad entender no necesita una explicación, necesita un ejemplo. Y el ejemplo más puro es el silencio que irradia paz. El silencio es fértil. De él brotan la creatividad, la intuición y la claridad. Cuando el ruido cesa, lo invisible se vuelve audible. Una idea nace, una emoción se ordena, un propósito se revela. El silencio no es descanso de la vida, es su fuente. De allí proviene toda palabra verdadera, todo acto lúcido, toda comprensión profunda. Lao Tse escribió, el que sabe no habla, el que habla no sabe. No es desprecio por la palabra, sino advertencia sobre su uso. Las palabras son como flechas, una vez lanzadas, no regresan. El sabio las emplea solo cuando pueden servir, cuando no dañan, cuando nacen de la compasión. El silencio no es censura, es filtro del alma. Permite que solo lo necesario se exprese. El silencio que comprende es el que no juzga. Escucha sin clasificar, observa sin condenar. En él, todo puede existir sin ser rechazado. Esa aceptación transforma. Lo que antes parecía enemigo se vuelve maestro, lo que dolía se convierte en enseñanza. El silencio no borra el dolor, pero le quita violencia. Lo convierte en camino. Cuando uno aprende a habitar el silencio, ya no busca tener la última palabra. Porque comprende que la verdad no necesita defensa. El sabio calla, y su silencio pesa más que 1000 discursos. No porque se imponga, sino porque revela algo que todos reconocen en lo profundo, la serenidad es la forma más alta de inteligencia. Vivir en silencio no es vivir aislado. Es participar del mundo sin ser devorado por él. Es mirar, actuar, amar y responder desde un centro que no grita. Ese centro está en cada uno de nosotros, esperando ser recordado. Y cuando lo encontramos, todo lo que antes parecía urgente pierde su poder. Solo queda la claridad, la calma, y una paz que no depende de nada. Porque el silencio no se impone, se contagia. Y quien aprende a escucharlo, comienza a comprenderlo todo. Parte 6. La naturaleza como maestra. Para Lao Tse, la naturaleza no era un escenario donde ocurre la vida, era la vida misma. El Tao, decía, no se aprende en los libros, sino observando el movimiento de las cosas. Cada hoja que cae, cada ola que se repliega, cada amanecer que renueva la luz son expresiones de una misma ley, el orden natural que sostiene el universo. Quien aprende a mirar con atención encuentra en la naturaleza la enseñanza más completa y silenciosa. El sabio no busca dominar la tierra, sino comprender su ritmo. Sabe que nada en la naturaleza se apresura y, sin embargo, todo se cumple. La flor no fuerza su apertura, el fruto madura a su tiempo, el invierno no pide permiso para llegar. Todo obedece a un equilibrio invisible que no necesita supervisión. Así también el ser humano podría vivir, confiando en el proceso, participando del ciclo en lugar de resistirlo. La naturaleza enseña a través del ejemplo, no de las palabras. Nos muestra que la fuerza no se opone a la suavidad,
que la calma puede convivir con la energía, que la transformación no siempre requiere violencia. Cada día ofrece una lección distinta, la paciencia del árbol, la adaptabilidad del río, la ligereza del viento, la humildad del suelo que alimenta sin reclamar mérito. El sabio observa y aprende, no como espectador, sino como parte del todo. El ser humano moderno ha olvidado esa conexión. Cree que la naturaleza es un recurso, no un espejo. Separa su vida de ella y luego se pregunta por qué vive en conflicto. Pero basta un instante de silencio en medio de un bosque, una noche bajo las estrellas, una mirada atenta al movimiento de las nubes, para recordar lo esencial: no estamos fuera del orden natural, somos parte de él. El Tao no está allá afuera, está en el latido que nos sostiene. Lao Tse enseñaba que quien sigue el Tao actúa como la naturaleza, discreta, constante, suficiente. El sabio no acumula, no exige, no interrumpe. Imita al cielo que da sin exigir retorno y a la tierra que recibe sin quejarse. En esa cooperación silenciosa se revela el equilibrio perfecto. El agua, el fuego, la tierra, el viento, cada elemento cumple su papel sin invadir el del otro. Juntos crean armonía, separados, caos. Así también los seres humanos, solo en cooperación florecen. Mirar la naturaleza es mirar una verdad sin adornos. El ciclo de la vida no promete permanencia, promete renovación. Nada se pierde, todo se transforma. El árbol que cae nutre la tierra, la semilla que muere da origen al fruto. La muerte no es castigo, sino parte del proceso. El sabio no teme desaparecer porque ha comprendido que toda forma vuelve a la fuente de donde vino. Como el río al mar, todo retorna al Tao. La naturaleza también enseña humildad. Frente a una montaña o al océano, el ego se disuelve. Comprendemos nuestra pequeñez y, con ella, nuestra pertenencia. Esa sensación de ser parte de algo mayor no nos disminuye, nos libera. Nos recuerda que no necesitamos controlar nada para formar parte del orden. La vida se sostiene sola, basta con alinearse a su respiración. Cuando el ser humano se separa de la naturaleza, se separa de sí mismo. Pierde el ritmo, se vuelve torpe, se angustia. Por eso la sabiduría taoísta invita a volver a mirar, a reconectar con los ciclos que nos dieron origen. Caminar sin prisa, escuchar el viento, mirar la lluvia sin impaciencia. Son ejercicios simples, pero profundamente transformadores. En ellos se entrena el alma para vivir sin resistencia. La naturaleza no tiene prisa, y aún así nada queda sin hacer. Esa frase, repetida por Lao Tse, contiene una de las claves más profundas del Tao. La vida no necesita nuestra ansiedad, necesita nuestra atención. Cuando dejamos de exigir y empezamos a observar, descubrimos que el mundo sigue funcionando a la perfección. El amanecer llega, el corazón late, las mareas obedecen a la luna. Nada depende de nuestro control, todo depende de nuestra armonía con el conjunto. La contemplación de la naturaleza despierta gratitud. Cada respiración es un regalo del aire, cada alimento una ofrenda de la tierra, cada rayo de sol una caricia invisible. Reconocerlo cambia la manera de vivir. Uno deja de pedir más y empieza a cuidar lo que tiene. La gratitud no se predica, se practica mirando con ojos nuevos lo cotidiano. Y en ese mirar, el mundo se vuelve sagrado otra vez. El sabio no huye del mundo, lo honra. Camina con respeto sobre la tierra, habla con mesura, usa solo lo necesario. Sabe que toda acción deja huella y elige que la suya sea leve. No porque tema al castigo, sino porque comprende que dañar al entorno es dañarse a sí mismo. El Tao no separa, une. La vida es una sola corriente, y el que aprende a fluir con ella vive en paz. La naturaleza es maestra porque no se impone. No grita, no sermonea, no juzga. Simplemente es. Y en su simpleza muestra la verdad que el intelecto complica. Por eso Lao Tse aconsejaba observar más y pensar menos, actuar con naturalidad, confiar en el proceso de la vida.
Allí donde el ser humano busca perfección, la naturaleza ofrece armonía. No hay error en sus ciclos, solo aprendizaje continuo. Volver a la naturaleza no significa retirarse del mundo moderno. Significa recordar que la sabiduría no está en lo que acumulamos, sino en cómo respiramos. Significa reconocer que el orden que rige el universo también habita en nosotros. Y que cuando lo olvidamos, nos enfermamos de prisa, de miedo y de desconexión. El sabio vive en la ciudad, pero lleva el bosque en su mente. Habla con los hombres, pero escucha al viento. Cumple su tarea diaria con serenidad, como una montaña que sostiene el cielo sin esfuerzo. Y cada día, al mirar el mundo, recuerda la enseñanza eterna. Todo está vivo, todo enseña, todo forma parte del mismo camino. Porque quien aprende de la naturaleza ya no busca maestros. Los encuentra en cada piedra, en cada ola, en cada respiración. Parte 7. La simplicidad como camino. Lao Tse decía que la vida es sencilla, pero el ser humano insiste en complicarla. Y tenía razón, no es el mundo el que es confuso, sino nuestra forma de mirarlo. En su enseñanza, la simplicidad no es pobreza ni carencia, es una sabiduría profunda que nos devuelve a lo esencial. Ser simple es ver sin adornos, vivir sin exceso, actuar sin doblez. El Tao se manifiesta en lo natural, y lo natural es siempre simple. El árbol crece hacia la luz sin preguntarse si lo hace bien. El río no reflexiona sobre su destino, simplemente fluye. Solo el ser humano, con su pensamiento incesante, logra perderse en el laberinto que él mismo construye. La mente complica lo que la vida hace fácil, y al hacerlo, pierde la paz. La simplicidad comienza con la mirada. Es aprender a distinguir entre lo necesario y lo superfluo, entre lo que suma y lo que distrae. No se trata de tener menos cosas, sino de necesitar menos. Cuando el corazón deja de desear constantemente, aparece el espacio para disfrutar. Lao Tse enseñaba que quien se conforma con poco posee más que quien nunca está satisfecho. La complejidad, en cambio, nace del miedo. Miedo a perder, miedo a no ser suficiente, miedo a que la calma no baste. Por eso acumulamos, hablamos de más, hacemos de más, prometemos de más. Buscamos seguridad en lo externo y olvidamos que la verdadera seguridad surge de la claridad interior. El sabio no teme a la sencillez porque en ella reconoce la fuerza de lo real. Ser simple no significa ser ingenuo. Significa actuar sin segundas intenciones, sin pretensión. Significa hablar con verdad, comer con gratitud, descansar sin culpa, amar sin cálculo. La simplicidad es pureza de intención, un corazón que no se divide entre el querer y el deber. En ella no hay ingenuidad, sino inteligencia profunda, porque lo simple es lo que ya no necesita demostrarse. La naturaleza entera vive en simplicidad, no acumula más de lo necesario, no busca adornarse. La flor es bella porque no lo intenta. El cielo impresiona porque no se justifica. El sol brilla sin esfuerzo. Así también el sabio, su luz no encandila, simplemente ilumina. Su presencia no reclama atención, pero transforma lo que toca. La simplicidad exige desapego. No se puede ser simple si uno está atado a las apariencias. Quien busca impresionar vive agotado. Quien se permite ser tal como es, encuentra descanso. El sabio no busca parecer bueno, solo serlo. Y en esa honestidad natural reside su serenidad. Nada que demostrar, nada que esconder, solo claridad. En un mundo saturado de ruido, la simplicidad se vuelve un acto de valentía. Renunciar al exceso, elegir lo pequeño, disfrutar de lo ordinario, son gestos revolucionarios. No porque nieguen el progreso, sino porque lo ponen en su lugar. La tecnología, el lujo, la velocidad, pueden servir, pero solo si no nos esclavizan. El sabio usa lo necesario y deja lo demás. Como el viajero que lleva solo lo justo para caminar liviano. La simplicidad también es una forma de belleza. No la que deslumbra, sino la que calma. No la que busca ser admirada, sino la que invita a respirar.
La mente simple percibe la armonía donde otros ven monotonía. Encuentra placer en una taza de té, en un atardecer, en un silencio compartido. Porque en lo pequeño se revela lo eterno. La enseñanza de Lao Tse invita a volver a lo esencial, a despojar la vida de lo que la sobrecarga. Preguntarse, cada día, ¿esto es necesario? ¿Esto me acerca o me aleja de la paz? Quien aprende a vivir con poco descubre un secreto: la abundancia no está en lo que se tiene, sino en lo que no se necesita. El sabio no acumula, porque sabe que el exceso confunde. Prefiere el vacío que deja espacio al Tao. Ser simple también es aceptar la imperfección. La vida no busca ser perfecta, busca ser verdadera. El agua turbia se aclara sola si no se agita, así también el alma, si no la forzamos. Dejar de exigirnos tanto, dejar que las cosas respiren, confiar en la naturalidad del proceso. Eso es simplicidad. Es vivir sin máscaras, sin peso, sin miedo al juicio ajeno. Lao Tse decía, la sencillez es la raíz de la nobleza. No la nobleza del rango, sino la del espíritu. Porque quien es simple no necesita imponerse, y quien no se impone no genera conflicto. La simplicidad armoniza, pacífica, ordena. En ella, la mente descansa, el cuerpo se relaja, el corazón se abre. La simplicidad como camino no se logra con esfuerzo, sino con desaprendizaje. Dejar de acumular, de complicar, de aparentar. Volver a mirar como un niño, que encuentra maravilla en lo cotidiano y no necesita entenderlo todo. La vida se vuelve clara cuando uno deja de exigirle tanto. Y entonces aparece la paz, suave, natural, inevitable, como el fluir del agua en su cauce. Porque lo que es simple dura. Y lo que dura, enseña. Parte 8. El deseo y la quietud interior. Lao Tse decía que el origen de la inquietud está en el deseo. No en el deseo natural que impulsa a vivir, sino en ese anhelo constante de poseer, controlar y retener. El deseo, cuando domina, convierte al alma en una llama que nunca descansa, arde incluso cuando ya no hay motivo. La quietud, en cambio, es el estado del fuego que ilumina sin consumir. Entre ambos extremos se libra la batalla más sutil del ser humano. Desde el nacimiento, aprendemos a buscar. Buscamos aprobación, amor, seguridad, éxito. Y cuando obtenemos algo, enseguida aparece el miedo a perderlo. El ciclo del deseo se alimenta a sí mismo, lo que se consigue no sacia, solo despierta nuevos anhelos. El sabio comprendió que esta rueda no puede romperse persiguiendo más, sino deteniéndose a observar. Cuando el deseo es visto sin juicio, se disuelve en comprensión. La quietud interior no se alcanza negando los deseos, sino entendiendo su naturaleza. Desear es parte de la vida, lo que genera sufrimiento es el apego al resultado. El sabio desea sin aferrarse, actúa sin ansiedad, disfruta sin miedo a perder. Su felicidad no depende del cambio, porque su raíz está en lo que no cambia, la calma del centro. Así, puede moverse en el mundo sin quedar atrapado por él. Lao Tse comparaba el deseo con un torbellino que enturbia el agua. Cuanto más agitada está la mente, menos claridad tiene. Solo cuando dejamos de agitarla, el fondo se vuelve visible. Entonces comprendemos que lo que buscábamos fuera siempre estuvo dentro. El deseo es, en el fondo, una forma de olvido, olvido de la paz que ya somos. El Tao enseña a vivir con sencillez interior. No se trata de reprimir lo humano, sino de volver a su equilibrio. Comer cuando se tiene hambre, descansar cuando se está cansado, amar sin posesión, crear sin vanidad. Cada acto puede ser puro si nace del presente y no de la carencia. El deseo que surge del vacío interior se vuelve dependencia, el que brota de la plenitud se vuelve expresión. El sabio elige este último, no busca llenar, busca compartir. La quietud no es ausencia de movimiento, sino equilibrio dentro del movimiento. Es el centro inmóvil del remolino, el silencio en medio del sonido, la calma que sostiene toda acción. No se logra huyendo del mundo, sino estando en él con presencia consciente.
El sabio puede caminar entre el ruido sin perder su paz, porque no la busca fuera. Sabe que la calma no depende del entorno, sino de la relación con los propios pensamientos. El deseo también puede ser maestro. Nos muestra dónde está nuestra dependencia, que parte de nosotros todavía busca completarse. Cada deseo es una oportunidad para conocerse mejor. Preguntarse, ¿qué intento llenar con esto? ¿De qué huyo? ¿Qué temo perder? Cuando las respuestas aparecen, el deseo deja de dominar. El alma se hace libre, no porque deje de desear, sino porque ya no necesita hacerlo. El Tao no condena el placer ni la belleza. Solo advierte contra la ilusión de que ahí se encuentra la paz. El placer es un visitante, la quietud, un hogar. Ambos pueden coexistir si uno no intenta convertir el instante en eternidad. El sabio disfruta del vino sin emborracharse, de la compañía sin poseer, del logro sin vanagloria. Sabe que todo pasa, y en esa aceptación encuentra una alegría más duradera. Cuando el deseo se apaga, no queda vacío sino plenitud. Es como cuando cesa la tormenta y el aire se llena de frescura. La mente deja de exigir, el cuerpo se relaja, el corazón se abre. De pronto, lo que antes parecía ordinario se vuelve suficiente, el sonido del viento, la luz sobre una pared, el calor de una mano amiga. Nada falta, porque ya nada se necesita. Esa es la quietud interior, no una conquista, sino un recuerdo. La sociedad moderna venera el deseo como motor del progreso. Pero el progreso sin equilibrio se vuelve ruido. Crea abundancia material y vacío espiritual. Por eso el mensaje de Lao Tse es más actual que nunca: si quieres transformar el mundo, empieza por calmar tu mente. Solo quien está en paz puede actuar sin destruir. Solo quien no necesita más puede cuidar lo que tiene. El deseo agitado nos separa del presente. La quietud nos devuelve a él. Y el presente, cuando se lo habita plenamente, no necesita adornos, basta por sí mismo. Allí no hay pasado que pese ni futuro que angustie. Solo existencia pura, donde la respiración y la conciencia se vuelven una sola cosa. Esa es la experiencia del Tao, el momento eterno que ocurre ahora. Cuando uno vive desde esa quietud, el deseo no desaparece, se transforma. Ya no es búsqueda desesperada, sino impulso natural de expansión, como la flor que abre sus pétalos sin cálculo. El deseo purificado es amor. No un amor que exige, sino que comprende, no que necesita, sino que ofrece. El sabio desea que todos los seres estén en paz, y su sola paz contribuye a ello. Así enseña Lao Tse. Quien domina su mente no necesita dominar el mundo. Quien aquieta su deseo encuentra el poder más profundo. El de no ser esclavo de nada, ni siquiera de sí mismo. Parte 9. El poder del centro. En el corazón del Tao hay un punto inmóvil. No se ve ni se toca, pero todo nace de él. Lao Tse lo llamaba el centro del círculo, el lugar donde las fuerzas opuestas se equilibran y el movimiento encuentra sentido. Quien habita ese centro vive en armonía, quien se aleja de él se pierde en los extremos. El ser humano moderno vive empujado hacia los bordes. Trabajo sin descanso, emociones que oscilan entre la euforia y el cansancio, opiniones que se enfrentan sin escucharse. La vida se vuelve una cuerda tensa, siempre a punto de romperse. Pero el sabio sabe que la cuerda solo vibra si tiene un punto fijo. Ese punto es el centro, el eje invisible que sostiene la calma en medio del torbellino. El centro no es un lugar físico, sino un estado de conciencia. Es la mente que observa sin quedar atrapada, el corazón que siente sin perder equilibrio, la voluntad que actúa sin rigidez. En el centro hay silencio, pero no pasividad, hay poder, pero sin violencia. Es la serenidad que da forma al movimiento. Como el ojo de un huracán, allí la quietud no se opone al viento, lo ordena. El Tao enseña que todas las cosas poseen dos polos, yin y yang, y que la sabiduría consiste en no quedarse en ninguno. El centro los une, los reconcilia, los transforma. Demasiada luz ciega, demasiada sombra ahoga.
Demasiada acción agota, demasiada quietud estanca. Solo el equilibrio permite que la vida circule. Por eso el sabio no busca extremos, busca armonía. Vivir desde el centro significa no dejarse arrastrar por el impulso. No reaccionar ante cada estímulo, no depender de la aprobación ni del rechazo. El centro no necesita defensa porque nada lo amenaza. Cuando uno vive centrado, las circunstancias pueden cambiar, pero la paz no se altera. El sabio siente tristeza sin desesperarse, alegría sin perder claridad. Todo pasa por él, pero nada lo arrastra. Llegar al centro no requiere movimiento, sino retorno. Ya estamos allí, solo que lo olvidamos. El ruido de los deseos, el miedo, las comparaciones nos alejan de nuestra raíz. Pero basta una respiración consciente para recordarla. Cada inhalación puede ser un regreso, cada pausa un reconocimiento del eje interior. El centro no está lejos, es lo que permanece cuando todo lo demás cambia. Lao Tse decía que el gobernante más sabio gobierna desde el centro, sin imponerse. Y lo mismo vale para cada persona, quien gobierna su propio corazón desde la calma gobierna su destino. No necesita manipular, porque su equilibrio inspira confianza. El sabio influye sin intervenir, porque su serenidad contagia. Su presencia es orden, y el orden es su poder silencioso. El centro también enseña compasión. Solo quien no se deja arrastrar por el juicio puede comprender al otro sin condenarlo. Desde los extremos, vemos enemigos, desde el centro, vemos seres en búsqueda. La mente equilibrada no necesita tener razón, busca comprender. Y comprender es el acto más profundo de amor. El que vive en el centro no teme al conflicto, porque no necesita ganarlo, su sola calma lo disuelve. Vivir desde el centro es aceptar el cambio sin perder identidad. Como el árbol que se mece con el viento pero mantiene su raíz. Esa flexibilidad no es debilidad, es sabiduría. El sabio no se rompe porque no se opone, se adapta, pero no se traiciona. Su centro es tan firme como invisible, tan fuerte como silencioso. Nada lo inmoviliza, pero nada lo arranca de sí. En la práctica, esto significa recordar el eje en cada situación. Cuando la emoción sube, respirar. Cuando la mente juzga, observar. Cuando el cuerpo se tensa, aflojar. Cuando el miedo aparece, volver al presente. Cada regreso al centro es una victoria invisible. Y aunque nadie la vea, transforma el modo en que vivimos, trabajamos y amamos. El centro no elimina los problemas, pero cambia nuestra relación con ellos. Lo que antes parecía tragedia se vuelve enseñanza, lo que antes era amenaza se convierte en oportunidad. Desde el centro, todo tiene proporción. El sabio no exagera ni minimiza, comprende el ritmo de las cosas. Y porque lo comprende, actúa con eficacia y serenidad. El centro es también la fuente de la verdadera creatividad. No la que surge del esfuerzo, sino la que brota de la claridad. Cuando la mente se aquieta, las ideas llegan solas, como pájaros que encuentran su nido. El Tao se expresa a través del que está centrado, porque solo un corazón en equilibrio puede ser canal del orden universal. Habitar el centro es vivir en paz sin aislarse, actuar sin perder calma, amar sin perderse. Es el punto donde lo humano y lo divino se tocan. Y quien lo descubre no necesita ya buscar sentido a la vida. Se convierte en el sentido mismo. Parte 10. Gobernarse a sí mismo. Gobernar a los demás puede dar poder, pero solo quien se gobierna a sí mismo posee verdadera autoridad. Así lo enseñaba Lao Tse, en tiempos en que los reinos se medían por ejércitos y fronteras. El maestro, sin embargo, miraba hacia adentro. El único imperio que vale la pena dominar es el del propio corazón. Porque allí se libran las batallas que deciden todas las otras. Gobernarse no significa reprimir, sino ordenar. Significa comprender las fuerzas que nos habitan, el miedo, el deseo, la ira, la compasión, y ponerlas en armonía, no en guerra. El sabio no destruye sus pasiones, las dirige.
No niega sus emociones, las escucha sin dejar que lo gobiernen. Esa es la diferencia entre el esclavo y el libre. El primero obedece sus impulsos, el segundo los conoce y los orienta. Lao Tse observaba que los grandes líderes imitaban la calma de la naturaleza. El buen gobernante, decía, actúa con discreción, como el agua que nutre sin alardes. Así también debe conducirse cada persona, sin imposición, con firmeza tranquila. El dominio interior no se ejerce con rigidez, sino con claridad. El sabio gobierna su mente como un buen jardinero, podando el exceso, cuidando el equilibrio, dejando espacio al crecimiento espontáneo. El primer paso para gobernarse es conocerse. Sin autoconocimiento, toda disciplina se vuelve violencia. Quien ignora su propio interior vive en reacción constante, actúa sin saber por qué, busca sin saber qué. La introspección no es lujo espiritual, sino necesidad vital. El que se detiene a mirar dentro descubre el mapa de su propio reino, sus fortalezas, sus sombras, sus fronteras. Y solo entonces puede gobernar con justicia. La mente humana es como una ciudad agitada, voces, luces, deseos, ruidos. Gobernarla no implica imponer silencio absoluto, sino ordenar el tránsito. Aprender a distinguir lo esencial de lo accesorio, lo verdadero de lo ilusorio. Lao Tse decía que quien domina a otros es fuerte, pero quien se domina a sí mismo es poderoso. El poder interior no necesita espectadores, brilla en la serenidad, en la coherencia, en la capacidad de actuar sin traicionar la paz. Gobernarse también es saber detenerse. El exceso, incluso de virtud, conduce al desequilibrio. Quien se exige demasiado termina agotado, quien se disciplina con sabiduría encuentra armonía. El sabio no busca perfección, busca equilibrio. Entiende que el autocontrol no consiste en reprimir, sino en comprender el ritmo natural del cuerpo y del alma. Sabe cuándo avanzar, cuándo descansar, cuándo hablar y cuándo callar. En este gobierno interior, la paciencia es el mayor ministro. Nada crece de un día para otro. El árbol tarda años en dar fruto, el río siglos en abrir su cauce. El sabio confía en el tiempo. Sabe que cada intento de acelerar el proceso es un modo de romperlo. Por eso no se desespera, su serenidad es estrategia, no resignación. Gobernarse es actuar con constancia, no con prisa. También requiere humildad. El sabio se corrige a sí mismo antes de corregir a otros. No busca culpables, busca causas. Cuando comete un error, lo observa sin odio. Sabe que culparse es otra forma de orgullo, porque pone el ego en el centro. Prefiere aprender y continuar, como el río que se ensucia sin dejar de fluir. El gobierno interior no castiga, educa. Gobernarse no significa aislarse del mundo, sino participar de él con conciencia. El que se gobierna no es una roca fría, sino una presencia lúcida. Puede amar sin perderse, servir sin agotarse, comprometerse sin corromperse. Su equilibrio lo vuelve fiable, y su ejemplo, contagioso. El orden que logra en su interior se refleja naturalmente en su entorno, en su hogar, en su trabajo, en su comunidad. Porque el Tao actúa desde dentro hacia afuera, nunca al revés. La mente indisciplinada busca dominar a los demás, la mente gobernada busca comprender. Y quien comprende no necesita imponer, su serenidad convence más que cualquier mandato. El sabio lidera sin levantar la voz, enseña sin sermonear, inspira sin mostrarse. Su autoridad no proviene del miedo, sino de la coherencia. No promete, cumple. No exige respeto, lo irradia. Gobernarse a sí mismo es, en el fondo, aprender a confiar. Confiar en que la claridad interior puede guiar mejor que cualquier consejo externo. Confiar en que la vida, cuando se la vive desde el equilibrio, tiende naturalmente al orden. Lao Tse enseñaba que el universo no necesita ser corregido, solo comprendido. Así también el alma, no necesita ser domada, sino escuchada con atención. Quien se escucha a sí mismo escucha al Tao. El dominio interior no se alcanza una vez y para siempre, es un ejercicio continuo.
Cada día hay que regresar al centro, calmar el ruido, revisar las propias intenciones. No se trata de perfección, sino de presencia. De estar despierto mientras se vive. El sabio no pretende no caer, pretende levantarse con conciencia cada vez. Porque gobernarse no es nunca perder el control, sino saber regresar a él. En esa práctica constante, el alma se vuelve transparente. Y cuando la transparencia es real, no queda distancia entre el pensar, el sentir y el actuar. Entonces el ser humano se convierte en reflejo del orden natural. Una vida simple, clara y firme, guiada no por el ego sino por la serenidad. Ese es el verdadero gobierno. No el que se impone sobre los demás, sino el que convierte el propio corazón en reino de paz. Parte 11. La armonía en las relaciones. Para Lao Tse, la armonía entre los seres humanos es una extensión natural de la armonía interior. No se puede convivir en paz si uno vive dividido por dentro. El que se comprende a sí mismo deja de proyectar su caos en los demás y en esa calma empieza el verdadero encuentro. La relación se vuelve entonces un espejo, no un campo de batalla. El maestro decía que el sabio no se impone en sus vínculos, se adapta sin perderse. Como el agua, que rodea la piedra sin romperla, pero sigue fluyendo. El sabio comprende que nadie puede cambiar a otro, solo puede inspirarlo con su ejemplo. Por eso actúa con gentileza, no discute por orgullo, no convence por fuerza, no hiere con razón. Su mayor argumento es la serenidad. La armonía en las relaciones no se construye con acuerdos formales, sino con coherencia. La palabra calma y el gesto sincero valen más que cualquier discurso. Lao Tse enseñaba que el buen viajero no deja huellas y el buen amigo no exige confianza, porque ya la inspira. Así, el sabio no busca fidelidad, la provoca. No reclama amor, lo despierta. El conflicto surge cuando el ego quiere ocupar todo el espacio. Cada uno busca tener la razón, ganar la discusión, ser reconocido. Pero la razón, sin empatía, se vuelve dureza. Y la victoria, sin respeto, se convierte en derrota. El sabio prefiere ceder antes que romper, porque sabe que el equilibrio no se impone, se cuida. El diálogo sincero no busca ganar, sino comprender. Vivir en armonía no significa evitar el conflicto, sino transformarlo en comprensión. Las diferencias no son enemigas, son fuentes de crecimiento. Así como el bambú y el roble se complementan, uno da flexibilidad, el otro firmeza, las personas pueden enriquecerse en su diversidad. El Tao no busca uniformidad, busca equilibrio. La vida florece porque los opuestos se necesitan. El sabio lo sabe y respeta las diferencias como partes del mismo orden. En los vínculos humanos, la paciencia es una forma de sabiduría. El sabio no responde al impulso ajeno con otro impulso. Deja que el enojo del otro se disipe como la tormenta y solo entonces habla. Su calma no es indiferencia, sino comprensión del tiempo. Sabe que las palabras dichas en medio del fuego se convierten en ceniza. Por eso elige el momento justo para actuar y su gesto es eficaz porque nace del silencio interior. La armonía también requiere límites claros. No es sometimiento ni complacencia. El sabio no se deja arrastrar por el caos de los demás, ofrece su calma como faro, no como ancla. Ayuda sin perder su centro, escucha sin absorber el dolor ajeno, comprende sin confundir compasión con sacrificio. El amor que todo lo permite se agota, el amor que se mantiene firme educa. Por eso Lao Tse decía, el que conoce la medida camina seguro. Las relaciones humanas son un ejercicio de equilibrio constante entre dar y conservar, entre abrirse y cuidarse. Quien solo da termina vacío, quien solo cuida su propio espacio se vuelve árido. El sabio da sin perderse y recibe sin culpas. Sabe que el flujo del Tao también se cumple en los vínculos, recibir y ofrecer son un mismo acto cuando se hacen con sinceridad. El amor que fluye sin posesión no se agota, se renueva como el agua. La armonía se nutre de verdad. Donde hay engaño, no hay paz posible. La sinceridad no siempre evita el dolor,
pero evita el desgaste de la falsedad. El sabio habla con claridad, sin adornos ni medias palabras. Su verdad no hiere porque no busca imponerse, busca liberar. Y quien escucha esa verdad con el corazón abierto encuentra alivio, no ofensa. La honestidad, cuando nace del respeto, purifica las relaciones. La compasión es la flor de la armonía. Ver al otro como un ser en proceso, no como un obstáculo. Comprender que todos luchan contra sus propios miedos, que nadie hiere desde la plenitud. Esa mirada disuelve la hostilidad. La compasión no justifica el daño, pero lo comprende. Y desde esa comprensión, nace el perdón. No un perdón que olvida, sino uno que libera. El sabio perdona no por debilidad, sino por sabiduría, sabe que el rencor lo encadena. La armonía también consiste en saber alejarse a tiempo. No todo vínculo está destinado a durar. A veces el amor se cumple en el acto de dejar ir. El sabio no se aferra ni huye, acompaña hasta donde el camino lo permite y luego suelta con gratitud. Así mantiene su paz y permite que la vida siga su curso natural. Porque todo lo que se sostiene por la fuerza está condenado a romperse. El secreto de las relaciones, según Lao Tse, es la reciprocidad sin cálculo. Dar sin esperar, pero también recibir sin culpa. Cuando ambos corazones se mueven en esa corriente, no hay lucha, solo flujo. Entonces el amor se vuelve Tao, una energía que une sin poseer, que transforma sin exigir, que perdura sin prometer. El sabio ama como el sol, sin elegir a quién iluminar. Su amor no es personal, es universal. Por eso no depende de la respuesta del otro, nace de su plenitud. Ama porque su naturaleza es amar, no porque necesite ser amado. Y esa libertad convierte su presencia en refugio para todos los que lo rodean. Así se cumple la enseñanza de Lao Tse. La armonía no es el resultado de controlar al otro, sino de comprenderse uno mismo. Cuando el alma está en paz, todo vínculo se ordena. Y el amor, libre de exigencia, se convierte en el lenguaje natural del Tao. Parte 12. El ritmo del universo. Todo en el universo respira. Hay un latido que sostiene las estrellas, un compás que ordena el día y la noche, el flujo y el reflujo del mar, el nacimiento y la muerte. Ese pulso invisible es el Tao, el orden que no necesita ser escrito. Lao Tse lo observó en las cosas pequeñas y grandes, y comprendió que la sabiduría consiste en escuchar ese ritmo y danzar con él. El ser humano, en cambio, se ha acostumbrado a vivir fuera de compás. Quiere cosechar antes de sembrar, llegar antes de partir, mantener el día sin aceptar la noche. La impaciencia rompe la música de la existencia. Y cuando el ritmo se rompe, aparece el sufrimiento, la sensación de estar siempre tarde o siempre forzando el paso. El sabio sabe que nada florece todo el tiempo. Incluso la flor más hermosa necesita marchitarse para nutrir la tierra que dará lugar a la siguiente. El Tao enseña que todo ciclo tiene su plenitud y su declive, su ascenso y su reposo. Quien acepta esa ley deja de resistirse al cambio. No lucha contra el invierno, lo aprovecha para recogerse. No teme la noche, la usa para descansar. Así conserva su energía y permanece en armonía con el todo. El ritmo del universo también se manifiesta en la respiración. Inspirar y exhalar, tomar y soltar. El que solo toma se ahoga, el que solo da se vacía. El equilibrio está en la alternancia. La vida misma es ese vaivén perpetuo entre expansión y recogimiento. El sabio acompasa su mente a ese movimiento. Sabe cuándo actuar y cuándo detenerse, cuándo hablar y cuándo callar. Cada decisión se vuelve un gesto natural, no una reacción forzada. Lao Tse observaba el cielo y veía lecciones. El sol brilla sin agotarse porque sabe retirarse al anochecer. El río no se cansa de fluir porque respeta sus márgenes. El universo se mantiene porque no busca más de lo necesario. Esa moderación cósmica es también la clave de la salud del alma. Quien se excede en el hacer se agota, quien se aferra al éxito lo pierde, quien fuerza la continuidad interrumpe el ciclo de la renovación.
El sabio confía en el ritmo, incluso cuando no lo comprende. Cuando las cosas parecen detenerse, sabe que en lo invisible algo sigue moviéndose. La semilla enterrada parece inerte, pero dentro de ella el futuro ya germina. Así también la vida, muchas veces crece en silencio, sin anuncios, sin aplausos. El sabio no se desespera durante la espera, porque entiende que la inactividad aparente es parte del proceso. Vivir según el ritmo del universo es aprender a escuchar el tiempo interior. Hay momentos de siembra, de trabajo, de expansión, y hay momentos de retiro, de reflexión, de descanso. Ambos son sagrados. El que solo avanza se pierde, el que solo reposa se estanca. El equilibrio consiste en fluir con la corriente de la vida sin perder el centro. Lao Tse decía que el sabio no compite con el mundo, y por eso el mundo no puede vencerlo. Cada ser tiene su propio tempo. El roble crece lento y fuerte, la hierba brota ligera y muere pronto. Ninguno es mejor que el otro, ambos cumplen su papel en la sinfonía total. El error humano es compararse. Querer el ritmo del otro es como obligar al río a seguir la velocidad del viento. El Tao enseña respeto por el tiempo de cada proceso. Nada llega tarde cuando se lo vive con presencia. El ritmo universal también habita en las emociones. La tristeza, la alegría, el enojo, la ternura, todas son estaciones del alma. Querer vivir siempre en verano emocional agota, negar el invierno interior enferma. El sabio acepta su clima interno con naturalidad. Permite que las emociones pasen, las siente sin aferrarse. Así conserva su equilibrio, y su paz se vuelve profunda como el océano que no se altera por las olas de la superficie. Cuando uno se sintoniza con el ritmo del universo, desaparece la ansiedad. La vida deja de ser una carrera para convertirse en una danza. Cada paso tiene su momento, cada pausa, su razón. Incluso las demoras y los tropiezos se vuelven parte de la coreografía. Nada se desperdicia. El sabio sonríe ante el aparente caos porque sabe que, desde una mirada más amplia, todo tiene sentido. En la sociedad moderna, donde el tiempo se mide en relojes y no en ciclos, el mensaje de Lao Tse es una medicina. Recordar que el tiempo no es enemigo, sino aliado. Que la lentitud no es fracaso, sino ritmo natural. Que todo tiene su estación y que apurarla es impedir que madure. Vivir en armonía con el Tao es dejar de correr y empezar a caminar al paso de la vida. El ritmo del universo no puede dominarse, solo acompañarse. Y cuando el corazón se sincroniza con ese pulso, desaparece la sensación de separación. El ser humano deja de ser un fragmento que lucha contra el mundo y se vuelve parte del todo que respira. Entonces, cada amanecer, cada cambio, cada pérdida y cada encuentro se viven con gratitud. Porque uno comprende, finalmente, que todo sucede exactamente cuando debe suceder. Parte 13. Aprender a detenerse. En un mundo que aplaude el movimiento constante, detenerse parece un error. Pero para Lao Tse, quien no sabe detenerse termina perdiéndose. El sabio entiende que avanzar no siempre significa caminar, a veces significa pausar, mirar, y dejar que el propio camino se revele. La prisa confunde, la pausa aclara. Detenerse no es renuncia, es conciencia. La flecha que vuela lo hace gracias al instante en que el arquero quieto respira. La ola descansa antes de regresar con fuerza. La semilla permanece en quietud antes de romper la tierra. La naturaleza jamás avanza sin detenerse, porque sabe que la quietud es la mitad del movimiento. Quien solo corre cae, quien solo se detiene estanca, quien alterna, fluye. Muchos sufren no por lo que hacen, sino por no saber parar. Seguir cuando la vida pide silencio, insistir cuando el cuerpo pide descanso, hablar cuando la situación pide escucha. Ese es el origen de gran parte del agotamiento emocional. La mente, como el agua, se enturbia cuando se agita sin descanso. El sabio no teme al reposo porque sabe que la claridad nace del sosiego. Lao Tse enseñaba que lo blando triunfa sobre lo duro. Pero lo blando no es improvisación, es conciencia del ritmo.
Para ser flexible hay que estar presente, y la presencia solo surge cuando la mente descansa en sí misma. Detenerse es volver al centro. Es recordar que no somos máquinas, sino parte del flujo natural. Y la naturaleza jamás exige velocidad eterna. Hay momentos en la vida en los que avanzar sería desgastarse. Forzar un diálogo que no está listo, perseguir una meta que aún no tiene cimiento, continuar por inercia cuando el alma pide aire. Detenerse en esos momentos no es perder tiempo, sino honrarlo. Como el navegante que espera la marea adecuada, el sabio sabe que no toda pausa es retroceso, muchas son preparación. La pausa también revela verdades ocultas. Cuando dejamos de correr, escuchamos. Cuando dejamos de hablar, comprendemos. Cuando dejamos de exigirnos, sentimos. El silencio deja espacio para la intuición, y la intuición es sabiduría que no necesita explicación. Detenerse es abrir un espacio interior donde la vida puede hablarnos sin ruido. Hay quienes temen detenerse porque sienten que su valor depende de lo que producen. Pero el Tao no mide valor en resultados, sino en armonía. Quien se respeta se da descanso. Quien se valora se permite decir basta por hoy. La productividad sin pausa es una forma de violencia contra uno mismo. La serenidad, en cambio, es fruto del equilibrio entre hacer y ser. Detenerse también enseña desapego. El mundo sigue girando sin nuestra intervención constante. Esa realidad, lejos de disminuirnos, nos libera. Nos permite participar sin cargar con el peso ilusorio de sostenerlo todo. El sabio confía en el orden natural, actúa cuando corresponde y se retira cuando el momento lo pide. No intenta controlar el río, navega con él. Al detenerse, el corazón recuerda lo esencial. La respiración que sostiene la vida. La calma que sostiene la claridad. La presencia que sostiene el amor. Mucho de lo que perseguimos afuera se encuentra, en realidad, en el acto de frenar y mirar hacia adentro. Lao Tse decía que quien sabe detenerse nunca estará perdido. Porque detenerse es una forma de regresar. Regresar al cuerpo, a la respiración, a la simplicidad, a lo que realmente importa. Cada pausa consciente es un regreso al hogar interior. Y desde ese hogar, la vida se ve nítida, ligera, suficiente. Detenerse no implica abandonar los sueños. Implica darles espacio para germinar. Las mejores decisiones no nacen de la urgencia, sino de la lucidez. Las mejores palabras surgen de la escucha. Y los mejores caminos se revelan cuando nos permitimos no avanzar por un momento. Quien aprende a detenerse no se paraliza, se renueva. Su energía vuelve limpia, su mirada clara, su paso firme. No corre por miedo a quedarse atrás, sino que avanza cuando el camino está maduro. Y en esa sincronía encuentra una fuerza que la prisa jamás podrá ofrecer. Porque el que sabe detenerse nunca se quiebra. Se flexiona como el bambú. Descansa como el agua. Y vuelve a avanzar como el sol cada mañana. Parte 14. La paradoja de la no acción. A primera vista, no acción parece una invitación a la pasividad. Pero en la enseñanza de Lao Tse, el Wu Wei es todo lo contrario, es la acción más pura, la que brota sin esfuerzo porque está en sintonía con el orden natural. No se trata de no hacer, sino de no forzar. El sabio no se opone al flujo, se convierte en su cauce. La no acción es la comprensión de que la vida se realiza sola cuando uno deja de obstaculizarla. El río no necesita empujarse a sí mismo para fluir, basta con no bloquear su paso. Del mismo modo, la mente que se alinea con el Tao actúa sin tensión. Cada gesto surge a su tiempo, cada palabra encuentra su lugar, cada resultado llega cuando debe. El esfuerzo excesivo es señal de desconexión, no de mérito. El Wu Wei no niega la voluntad, la purifica. Cuando el ego deja de reclamar protagonismo, la acción se vuelve precisa y natural. El músico que domina su instrumento ya no piensa en cada nota, deja que la melodía lo atraviese. El artesano experto no calcula cada movimiento, su cuerpo responde al ritmo de la obra. Así actúa el sabio,
no como un estratega ansioso, sino como un canal donde la armonía se expresa. El error del mundo moderno es confundir acción con control. Queremos forzar resultados, manipular tiempos, imponer deseos. Pero la vida, como el viento, no puede atraparse en las manos. Lao Tse enseñaba que quien se aferra demasiado, pierde, quien se apresura, se retrasa. La no acción es confiar en el proceso sin renunciar a la atención. Es participación lúcida, no abandono. Hay en esto una paradoja: cuanto menos buscamos dominar, más influyente nos volvemos. El líder que no impone inspira. El médico que escucha cura más que aquel que interrumpe. El maestro que no obliga enseña con más profundidad. El sabio actúa sin pretensión y su acción deja huellas duraderas porque no lleva la marca del ego. La no acción también enseña paciencia. El universo no corre y sin embargo todo se cumple. Las estaciones no discuten su turno, la semilla no exige florecer. El sabio aprende del tiempo y actúa solo cuando la oportunidad es madura. Así evita el desgaste inútil de luchar contra lo que todavía está gestándose. En su quietud hay inteligencia, en su lentitud, eficacia. El Wu Wei es atención sin interferencia. El que lo practica observa el movimiento de las cosas y coopera con él. Si el viento sopla a favor, avanza; si se detiene, espera. No hay resistencia, pero tampoco resignación, hay discernimiento. Comprende que empujar cuando el Tao retrae es desperdiciar energía. Y que soltar cuando el Tao avanza es perder el momento. La no acción no significa dejar que todo ocurra al azar. Significa actuar desde un nivel más profundo de comprensión. Cuando el sabio ve que algo debe hacerse, lo hace sin duda ni demora. Su acción es rápida porque no está dividida por el miedo ni por el deseo de reconocimiento. La mente vacía actúa con precisión, como el reflejo del agua que muestra todo sin retener nada. En la práctica, esto se traduce en vivir con confianza. Hacer lo que corresponde y luego soltar el resultado. No obsesionarse con el éxito ni temer al fracaso. Ambos son extremos del mismo movimiento. El sabio actúa con dedicación, pero sin ansiedad; se entrega, pero no se apega. Y porque no se aferra, su acción permanece pura, libre, eficaz. La paradoja del Wu Wei es que cuanto menos interferimos, más naturalmente fluye la vida. La planta crece por sí sola si recibe luz y agua, el cuerpo sana si se le da reposo. Muchos de nuestros problemas surgen de no permitir que las cosas se ordenen solas. Queremos corregir el río en lugar de limpiar su cauce. El sabio sabe que a veces basta con no obstaculizar para que la armonía regrese. El Wu Wei también transforma las relaciones. Cuando uno deja de intentar cambiar a los demás cambian por sí mismos. La calma desarma la agresión, la comprensión disuelve la resistencia. No actuar no es indiferencia, es respeto por el proceso del otro. El sabio interviene solo cuando su palabra puede ayudar, calla cuando el silencio enseña más. Su influencia no se nota, pero se siente. El secreto de la no acción es la confianza en el orden invisible. Creer que la vida sabe más que nuestro miedo. El Tao no necesita supervisión, solo necesita que nos apartemos un poco. Cuando lo hacemos, las cosas vuelven a su cauce con naturalidad. Y lo que antes parecía caótico revela su propósito. Lao Tse resumió esta sabiduría en una frase simple: el que no hace, todo lo logra. No porque se quede inerte, sino porque deja de actuar contra la corriente. El sabio no compite con el mundo, y por eso el mundo no puede vencerlo. Su quietud mueve montañas, su silencio ordena, su paciencia construye. Actúa con la suavidad del agua, que sin esfuerzo esculpe la piedra. La no acción es, en el fondo, una forma de amor. Amor por el orden natural, por la sabiduría del tiempo, por la libertad de los demás. El que practica el Wu Wei no abandona la vida, la acompaña. Y al hacerlo, descubre que la vida no necesitaba su control, sino su confianza. Parte 15. La luz del vacío interior.
Lao Tse decía que el sabio es como un espejo de agua quieta, no posee forma propia, pero refleja todo con nitidez. Su mente está vacía de juicios y, por eso mismo, plena de comprensión. Esa es la paradoja del vacío interior, lo que parece ausencia es, en realidad, presencia pura. Solo cuando el recipiente está vacío puede recibir. Solo cuando el alma deja de buscar puede ver. El vacío interior no es un estado de carencia, sino de espacio. La mente humana, tan llena de ideas, opiniones y recuerdos, se asemeja a una casa abarrotada donde ya no entra la luz. El silencio interior abre las ventanas, deja que el aire renueve, deja que la claridad regrese. Entonces, la conciencia se vuelve como un amanecer, nada cambia afuera, pero todo se ilumina por dentro. El vacío se revela como la condición de toda sabiduría. La sociedad teme al vacío porque lo confunde con el vacío de sentido. Pero el sabio sabe que allí habita el Tao. No hay forma sin espacio, ni sonido sin silencio, ni vida sin el descanso que la sostiene. El vacío no es el contrario de la existencia, es su fundamento. Lao Tse lo llamaba el no ser que da vida al ser. Así como el hueco de la rueda permite que el carro gire, el silencio interior permite que la vida avance. Cuando el alma se vacía de vanidad, la luz del Tao puede reflejarse en ella. Ya no hay ruido que distorsione, ni miedo que opaque. Lo que antes se percibía como oscuridad era simplemente exceso de formas, exceso de pensamientos. El vacío revela la claridad esencial que siempre estuvo ahí, esperando que el ego se hiciera a un lado. Esa claridad no se aprende ni se conquista, se recuerda. El sabio no acumula conocimientos, acumula silencio. No busca llenar la mente de datos, sino vaciarla de confusión. Su inteligencia no consiste en saber mucho, sino en ver con pureza. Y ver con pureza solo es posible cuando la mente no interfiere. La luz del vacío interior es la luz de la percepción directa, sin filtros, sin interpretaciones, sin temor. El mundo se muestra tal cual es, y en esa visión simple se encuentra la paz. Cuando uno experimenta esa claridad, los problemas pierden peso. No porque desaparezcan, sino porque dejan de ocupar todo el espacio. El sabio puede mirar la dificultad sin quedar atrapado en ella, porque su centro es amplio. Dentro del vacío hay lugar para todo, el dolor, la alegría, la duda, la esperanza. Nada necesita ser rechazado. El alma vacía no es frágil, es espaciosa. Y en su amplitud todo se acomoda. El vacío interior no es quietud muerta, sino energía disponible. Como el cielo, parece inmutable, pero en él se mueven las nubes, los vientos, la lluvia. Así también el corazón del sabio, vacío de apego, pero lleno de vida. Su fuerza viene del descanso interior, no del esfuerzo exterior. Cuando actúa, lo hace con precisión, cuando calla, su silencio sostiene. Su claridad no ciega, ilumina suavemente, como la luna sobre el agua. El ego teme el vacío porque en él pierde sus límites. Por eso busca llenarlo con distracciones, palabras, metas, ruido. Pero el sabio sonríe ante ese temor, sabe que disolverse en el silencio no es morir, sino expandirse. Cuando el yo se aquieta, la conciencia se vuelve infinita. Entonces se comprende que no hay dentro ni fuera, solo flujo. El vacío interior une todas las cosas en una misma respiración. Cultivar el vacío no significa huir del mundo. Significa participar en él sin ser dominado por él. El sabio conversa, trabaja, ama, ríe, pero su mente no se enreda. Su actuar nace de un espacio interior donde nada se aferra. Por eso su presencia calma, no exige, no compara, no reacciona. Su mirada no juzga, su palabra no divide. Donde va, el ruido se ordena sin esfuerzo. El vacío interior es el origen de la compasión verdadera. Solo quien no está lleno de sí mismo puede ver al otro sin filtros. El sabio no proyecta, no interpreta, simplemente observa. Y en esa observación nace la comprensión profunda, la que no necesita palabras.
Porque la luz que surge del silencio ilumina también lo que está alrededor. Por eso quien vive desde el vacío interior se convierte en un faro silencioso para los demás. Hay un instante, cuando el alma logra ese silencio perfecto, en que la dualidad se desvanece. Ya no hay yo ni mundo, dentro ni afuera, bien ni mal. Solo queda presencia pura, conciencia que observa su propio brillo. Ese instante, aunque breve, basta para comprender la eternidad. No hay que alcanzarlo, hay que reconocerlo en lo cotidiano. Cada respiración puede contenerlo, cada mirada tranquila puede revelarlo. La luz del vacío interior no se apaga. Incluso en la oscuridad de la vida, el dolor, la pérdida, la confusión, sigue ardiendo en silencio. No brilla para mostrarse, sino para guiar. Y quien aprende a volver a esa luz, aunque sea por instantes, deja de temer a la sombra. Porque comprende que la sombra solo existe donde hay luz. Así enseña Lao Tse. Vacía tu mente, y la claridad vendrá por sí sola. No busques la iluminación, deja que te encuentre. Porque cuando el corazón está despejado, el Tao se refleja entero en su superficie. Y esa luz, que no depende del sol ni de la razón, es la que finalmente nos devuelve al hogar interior. Parte 16. El retorno al origen. Todo lo que se aleja, vuelve. El río regresa al mar, la hoja cae a la tierra que la nutrió, el día se repliega en la noche, la respiración termina donde comenzó. Lao Tse enseñaba que el retorno no es un retroceso, sino la culminación natural del viaje. Nada se pierde, todo se transforma, y toda transformación busca volver a la fuente. Ese es el sentido del Tao, el movimiento eterno que siempre retorna a sí mismo. El ser humano, en su deseo de avanzar, olvida a menudo que la meta no está adelante, sino dentro. Buscamos lejos lo que nunca se fue. Perseguimos logros, sabidurías, certezas, y cuando el cansancio nos detiene, comprendemos que el descanso que anhelábamos estaba en el punto de partida. El retorno no es derrota, es reconocimiento, el alma recuerda su casa. Lao Tse decía que conocer el origen es iluminación. Conocerlo no como idea, sino como experiencia profunda de pertenencia. Todo lo que existe es expresión de un mismo principio. Cuando lo comprendemos, el miedo desaparece, nada puede perderse porque todo vuelve. La muerte no es final, sino cambio de forma, la pérdida no es ausencia, sino transformación del vínculo. El sabio mira el ciclo completo y sonríe ante su perfección. El retorno al origen comienza con el silencio. Solo quien se aquieta puede escuchar la voz del principio. La mente ruidosa ve fragmentos, la mente tranquila ve totalidad. El sabio siente el pulso del Tao en cada cosa, en el aire, en la mirada de un niño, en el vuelo de un ave. Nada está fuera de la fuente, porque la fuente es el todo. Y al reconocer eso, desaparece la soledad. Ya no somos individuos aislados, sino olas del mismo mar. El retorno también es humildad. Comprender que no somos autores de la vida, sino sus testigos. Que no controlamos el curso del río, solo navegamos en él. El ego teme ese reconocimiento porque ama la ilusión del dominio. Pero cuando el ego se disuelve, queda la paz de quien confía. La rendición no es derrota, es alineación, es permitir que el Tao viva a través de nosotros. En el retorno, la mente deja de buscar explicaciones y se abre al misterio. No todo puede ser entendido, pero todo puede ser sentido. El sabio no necesita definir el Tao, lo experimenta. Y en esa experiencia descubre que lo sagrado no está lejos, sino en lo cotidiano. En una taza de té, en el aire que entra y sale, en el gesto amable que restaura el equilibrio del mundo. Lo infinito se esconde en lo simple. El retorno al origen no implica abandonar el mundo, sino verlo con otros ojos. El sabio sigue viviendo entre los hombres, pero ya no se siente separado. Trabaja, ama, descansa, pero cada acto está impregnado de serenidad. Ya no lucha contra la vida, porque sabe que Él es la vida. Su acción no deja huellas porque no busca mérito,
su presencia transforma porque está vacía de pretensión. Todo lo que hemos aprendido, el fluir, la quietud, la humildad, el silencio, la simplicidad, converge en este punto, el regreso. El Tao no pide otra cosa que recordar. Recordar que somos parte del ciclo, que no hay error cuando uno se alinea con él, que todo lo que parecía separado es una sola danza. El sabio que ha recorrido el camino no acumula gloria, acumula comprensión. Y su comprensión se resume en una sola certeza: el origen nunca nos abandonó. En el retorno, la mente deja de preguntar por qué y empieza a decir gracias. Agradece lo vivido, lo perdido, lo aprendido, lo que aún no llega. Porque comprende que todo fue necesario. El dolor enseñó profundidad, la alegría enseñó gratitud, el silencio enseñó escucha. Nada fue en vano. Y cuando uno entiende eso, el alma descansa. El retorno al origen es, finalmente, volver a ser como el niño del que hablaba Lao Tse. Pleno de asombro, sin pretensión, sin historia que defender. El niño no se divide entre pasado y futuro, vive entero en el presente. Y esa inocencia consciente es la forma más alta de sabiduría. No la ignorancia del comienzo, sino la claridad del que ha visto todo y elige la paz. Volver al origen es aceptar la eternidad en lo efímero. Es mirar el mundo y ver en cada cosa una chispa del Tao. Es descansar en la certeza de que la vida se renueva sin cesar. Nada se pierde, nada se rompe, todo vuelve, todo continúa. Así, el sabio cierra los ojos no para escapar, sino para regresar. Y en ese regreso, se funde con la corriente que nunca dejó de fluir. Porque al final de todo viaje, el caminante descubre que no había camino. Solo un círculo perfecto que empieza y termina en el mismo punto. El silencio, la calma, el amor. El Tao. Epílogo: el agua vuelve al mar. El camino del sabio no termina, se disuelve. No hay meta que alcanzar ni cima que conquistar. Solo un río que fluye, un viaje que retorna, una conciencia que aprende a descansar en su propio ritmo. Todo lo que parecía separado se funde en una sola corriente. El agua vuelve al mar, y en ese regreso no hay pérdida, hay plenitud. Lao Tse nos enseñó que el mundo no necesita ser conquistado, sino comprendido. Que la suavidad vence a la dureza, que la paciencia transforma más que la prisa, que la humildad da fruto donde el orgullo destruye. Su sabiduría no es un pensamiento, es una forma de estar. Caminar sin imponerse, hablar sin herir, amar sin retener. Dejar que la vida haga su trabajo en nosotros. Cuando uno aprende a fluir, descubre que no hay enemigo fuera. El conflicto era la resistencia interior. El sabio no pelea con el tiempo, no discute con el destino, no exige al mundo perfección. Observa, participa, coopera. Su acción es tan discreta como eficaz, porque nace del silencio que todo lo sostiene. El agua, que comenzó el viaje en las montañas, pasa por valles, atraviesa piedras, forma ríos, da vida, se evapora, vuelve a caer. Así también el alma humana, desciende, aprende, se transforma, recuerda. Cada experiencia, cada dolor, cada alegría, es parte del cauce que la lleva de vuelta a su origen. Nada fue en vano, incluso las tormentas enseñaron dirección. Incluso las pérdidas fueron forma de volver a casa. El sabio que ha comprendido el Tao ya no teme al cambio, lo abraza. Sabe que la forma cambia, pero el fondo permanece. Que el silencio nunca se apaga, aunque el ruido del mundo lo cubra por un tiempo. Que el amor que fluye sin condiciones es el reflejo más puro del orden del universo. Vivir según el Tao no es retirarse del mundo, sino habitarlo con conciencia. Es trabajar sin perder el alma, servir sin buscar mérito, contemplar sin escapar. Es mirar el agua correr y entender que uno es esa misma corriente. Es descansar en la certeza de que todo vuelve a la fuente, y que la fuente está aquí, ahora, en el centro del corazón. El arte de fluir no es un ideal imposible, es una práctica diaria. Cada respiración,
cada silencio, cada acto de comprensión es una forma de recordarlo. La vida es el maestro, el alma, el discípulo. Y el Tao, el camino invisible que los une. Así termina y comienza a la vez esta enseñanza. En la quietud que da sentido al movimiento. En la claridad que nace del vacío. En la paz que no necesita nombre. Porque el agua siempre vuelve al mar. Y el espíritu, tarde o temprano, siempre vuelve a la luz. Si las enseñanzas de Lao se resonaron contigo, no las dejes pasar. Sigue explorando filosofía práctica que transforma la vida real. Suscríbete y acompáñame en el próximo capítulo.